El 24 de septiembre, el grupo Houthi de Yemen reivindicó la responsabilidad de un ataque con drones en el sur, dirigido a la ciudad turística del Mar Rojo, Eilat, en Israel. Según el Servicio Nacional de Ambulancias de Israel, Magen David Adom, el ataque dejó al menos 20 personas heridas, incluidas 2 en estado grave. La Fuerza Aérea de Drones de las Fuerzas Armadas yemeníes, Houthi, llevó a cabo una importante operación militar utilizando 2 drones dirigidos a objetivos del enemigo israelí en la región de al-Rashrash, Eilat, al sur de la Palestina ocupada. La operación alcanzó sus objetivos con éxito, gracias a Dios, mientras que los sistemas de interceptación no pudieron contrarrestarlos. Esta operación marca la segunda en 24 horas, ya que la Fuerza Aérea de Drones de las Fuerzas Armadas yemeníes, Houthi, había llevado a cabo una operación militar previamente el 23 de septiembre, utilizando varios drones dirigidos a múltiples objetivos del enemigo israelí en las áreas de al-Rashrash y Beer-Sheva, al sur de la Palestina ocupada. Las Fuerzas Armadas yemeníes, Houthi, envían un saludo a todos los combatientes valientes estacionados en la Franja de Gaza, quienes defienden a toda la nación con sacrificios incomparables y un coraje extraordinario. Nosotros, desde el querido Yemen, continuamos apoyándolos y respaldándolos con todas nuestras capacidades y recursos, y no nos detendremos, con la ayuda de Dios, hasta que cese la agresión en su contra y se levante el bloqueo. El ejército israelí informó que un dron lanzado desde Yemen se estrelló en la ciudad de Eilat. El periódico Israel Hayom, citando una investigación inicial, indicó que los sistemas de defensa aérea no pudieron interceptar este UAV. El ataque con drones tuvo lugar el 25 de septiembre, pocos días después de que las fuerzas Houthi, respaldadas por Irán, lanzaran un UAV contra una zona hotelera en Eilat, causando daños materiales pero sin víctimas. En los últimos tiempos, los Houthi han lanzado múltiples misiles y UAV desde miles de kilómetros al norte hacia Israel, considerando estas acciones como una muestra de solidaridad con el pueblo palestino. La mayoría de estos han sido interceptados o han caído antes de ingresar al territorio israelí. El 25 de septiembre, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que condenará el reconocimiento reciente de algunos países al Estado de Palestina en su próximo discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, junto con mi esposa, partiré hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas y Washington. En la Asamblea General expondré nuestra verdad sobre los ciudadanos de Israel, sobre la verdad de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, sobre nuestro país. Condenaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los terroristas, quieren otorgarles un Estado en el corazón mismo de Israel. Eso nunca sucederá. En Washington, tendré mi cuarta reunión, más que cualquier otro líder, con el presidente Trump, para discutir las grandes oportunidades que han traído nuestras victorias, así como la necesidad de completar los objetivos de la guerra, que son traer a casa todos los rehenes, derrotar al movimiento Hamás y expandir el círculo de paz que se abre ante nosotros tras la victoria histórica contra Irán y otros logros que hemos alcanzado. En los últimos días, tanto Trump como Netanyahu han criticado abiertamente el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de algunas potencias occidentales, como Francia y el Reino Unido. Israel enfrenta actualmente fuertes críticas de la comunidad internacional en relación con la guerra en Gaza, que lleva casi 2 años sin señales de un alto al fuego. Según las autoridades sanitarias locales, el conflicto ha causado una devastación significativa y ha resultado en la muerte de más de 65.000 palestinos. Al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 24 de septiembre, los líderes de izquierda de América Latina organizaron un foro para reafirmar su compromiso con la democracia. Sin embargo, más allá de los debates teóricos sobre la democracia, este evento también reflejó los desafíos actuales que enfrenta la región, especialmente la profunda división en las perspectivas políticas, así como en la comprensión de la soberanía y el Estado de Derecho. Esto se evidencia claramente en la tensión geopolítica entre Guyana y Venezuela por la zona en disputa del Esequibo. La manera en que ambos países manejan este asunto se ha convertido en una manifestación concreta de las dificultades para construir unidad y cooperación real en América Latina. En un contexto global marcado por señales de retroceso democrático, desde conflictos y pandemias hasta crisis de información,
y el auge del extremismo político, los líderes de izquierda latinoamericanos celebraron una reunión importante al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el 24 de septiembre. Bajo el lema de defender la democracia y redefinir el papel de la izquierda en el siglo XXI, no solo señalaron los desafíos internos, sino que también expresaron su deseo de cooperación multilateral para superar juntos las crisis. Porque lo que hemos aprendido a lo largo de la historia de la humanidad y que se ha reforzado en el último tiempo, con las pandemias, con las guerras, con las crisis migratorias, es que solo no se salva nadie. Solo no se salva nadie. Y por eso iniciativas como la lucha contra el hambre y la pobreza que ha liderado el presidente Lula. Yo le decía, y acá hablo a título personal, no quiero atribuirle nada, pero la dignidad de Europa que ha encabezado de alguna manera el presidente Sánchez. La idea de una izquierda moderna, democrática, que defiende sin complejo los derechos humanos, sea donde sea, en la que estamos empeñados en América Latina, son pequeñas señales de esperanza, que si las unimos pueden ser una luz más grande. Y el presidente de España, Gabriel, por solidaridad, va a terminar la intervención aquí porque me parece que es... A diferencia del pasado, y esto lo sabe muy bien España el 36, Brasil el 64, Chile el 73, Uruguay también en los 70, los quiebres de la democracia quizás ya no son con golpes de Estado como el siglo XX, sino que van poco a poco tomándose las instituciones, desprestigiando a quien piensa distinto, tratando al legítimo adversario como enemigo. Amigo presidente Lula, no levar a mal. En el primer encuentro nos dimos la tarea de avanzar en 3 ejes: el fortalecimiento de la democracia y del multilateralismo. 2, la regulación del entorno digital y el combate a la desinformación. También, de nuevo, en Brasil pioneros. La lucha contra las desigualdades como base de una democracia sólida. Y eso queremos hacerlo no solamente desde los liderazgos políticos institucionales, sino también desde la sociedad civil organizada. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió sobre la tendencia al irracionalismo en la política global, mencionando el impacto de los acontecimientos políticos en Estados Unidos, especialmente las declaraciones recientes del presidente Donald Trump. En el discurso de Trump, y le he preguntado a muchos ciudadanos de Estados Unidos aquí que he encontrado, ¿cómo va la sociedad estadounidense? Conocemos la nuestra. Pero aquí tenemos una ciudad relativamente libre como Nueva York, escenario de grandes luchas en el pasado y aún hoy, o en California, etc. Porque si la sociedad estadounidense va hacia el irracionalismo, que fue lo que Trump invitó, no hacia la ciencia, no hacia la razón, sino al asalto a la razón, bueno, estamos en nuevas circunstancias que conducen a la barbarie. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, considera que es necesario reevaluar las propias deficiencias en la práctica de la democracia. Esto es el fracaso de la democracia. Entonces, ¿qué no hicimos? Y creo que dejamos muchas cosas fuera. Y en un segundo momento necesito decir lo que no hicimos. Así que creo que saben que antes de intentar encontrar la virtud del extremismo de derecha, necesitamos encontrar los errores que la democracia ha cometido en relación con la sociedad civil. ¿Cómo estamos ejerciendo la democracia en nuestros países? Porque si logramos encontrar esta respuesta, ganaremos y venceremos a la derecha nuevamente. Si no encontramos una respuesta, seguiremos siendo ahogados por el negacionismo, el extremismo y el discurso fascista que estamos viendo ahora. Si a gente encontrar essa resposta, a gente volta a vencer, sabe, a direita. Se a gente não encontrar resposta, a gente vai continuar sendo sufocado. Sin embargo, no todos los líderes regionales estuvieron presentes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no asistió al evento. Él compartió su visión sobre la democracia en una entrevista reciente con el periodista Ignacio Ramonet. En dicha entrevista, Maduro destacó que la democracia venezolana ha evolucionado desde una democracia de partidos antigua
hacia un modelo que realmente empodera al pueblo. Mencionó un hito importante ocurrido el 15 de diciembre del año pasado, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, que permitió la elección de 15.000 jueces de paz locales mediante voto directo. El presidente sostuvo que esto no fue reportado por los medios internacionales porque les interesa seguir describiendo a Venezuela como una dictadura. Él denominó este modelo como una democracia directa y democracia popular del sur global, con el objetivo de potenciar a los ciudadanos y acercar las políticas a las comunidades. El presidente también anunció el impulso de una reforma constitucional a partir de enero de 2025, orientada a democratizar de manera integral el Estado. Más allá de los debates teóricos sobre la democracia, América Latina enfrenta desafíos concretos que dificultan la unidad y la cooperación regional. Las tensiones territoriales y la forma en que algunos países abordan estas disputas reflejan profundas divisiones en torno a las concepciones políticas, la soberanía, la democracia y el Estado de Derecho en la región. Un ejemplo destacado es la disputa por el Esequibo entre Venezuela y Guyana. El 24 de septiembre, en su discurso ante las Naciones Unidas, el presidente de Guyana, Irfan Ali, enfatizó que a pesar de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, Venezuela continúa promulgando leyes unilaterales y amenazando con la anexión. Guyana es una nación pequeña y pacífica. Hemos soportado repetidas amenazas y actos de agresión por parte de la República Bolivariana de Venezuela. La disputa territorial entre ambos países está actualmente bajo consideración de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, que en 2 ocasiones ha afirmado su jurisdicción y en 2023 emitió medidas provisionales exigiendo a Venezuela que no altere el statu quo. Sin embargo, Venezuela continúa promulgando leyes unilaterales y amenazando con la anexión, violando abiertamente el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen el orden global. Si los derechos de una nación pequeña pueden ser pisoteados y las órdenes legalmente vinculantes ignoradas, ¿qué protección queda para cualquier nación bajo el derecho internacional? Antes, el 6 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana informó que había solicitado a la Corte Internacional de Justicia que ordenara a Venezuela no llevar a cabo su plan de realizar elecciones en la región en disputa de Esequibo, argumentando que dicha votación violaría una decisión previa del tribunal. La región de Esequibo, una zona selvática escasamente poblada que abarca 2/3 del territorio de Guyana, sigue siendo un punto crítico de disputa. Venezuela rechaza el fallo del tribunal de 1899 que otorgó el control de Esequibo a Guyana y considera esta área como un territorio reclamado en su mapa nacional. Las relaciones entre Venezuela y los países de América Latina están siendo moldeadas actualmente por enfoques diversos, lo que refleja la variedad de posturas políticas y prioridades en política exterior de cada nación. Mientras algunos países optan por fomentar el diálogo y la cooperación constructiva, otros expresan preocupación por cuestiones relacionadas con la democracia y las disputas territoriales. Obviamente, vivimos tiempos oscuros con la prensa académica y otras libertades bajo ataque. Y el Estado de Derecho, tanto a nivel nacional como internacional, siendo socavado en muchos lugares del mundo. Su iniciativa, con tantos países mostrando un compromiso tan fuerte con lo que se necesita para sostener nuestras democracias, es un rayo de esperanza, quizás especialmente necesario tras la diatriba de ayer. También quiero elogiarlos individualmente como líderes, tanto dentro de sus propios países como a nivel internacional, por defender la democracia y el Estado de Derecho. América Latina está entrando en una etapa llena de desafíos, en medio de crecientes preocupaciones por una posible ola de retroceso democrático, acompañada de inestabilidad política y social cada vez más difícil de controlar. Según el Brookings Institution, el nivel de confianza de los ciudadanos latinoamericanos en el Congreso, el Poder Judicial o los partidos políticos se mantiene persistentemente bajo, muchas veces sin superar el 20-25%. Paralelamente, la desigualdad económica y social sigue siendo una debilidad estructural de la región. Aunque América Latina representa solo alrededor del 8% de la población mundial, es una de las regiones con mayor desigualdad de ingresos del planeta. Esta brecha, según el Journal of Democracy, no solo frena el desarrollo, sino que también erosiona directamente los fundamentos democráticos. Con su diversidad y compleja historia, América Latina atraviesa un momento especialmente desafiante. Los debates entre sus líderes reflejan una creciente polarización en torno a las nociones de democracia y soberanía. La reunión al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue un momento de reflexión, pero también puso de manifiesto que, sin una unidad sustantiva,
Estas divisiones podrían dificultar aún más la capacidad de la región para superar los retos actuales. Al margen de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Cumbre de la Plataforma de Crimea reunió a más de 60 países y organizaciones internacionales. Desde el discurso contundente del presidente Zelensky, el firme apoyo de los líderes europeos, hasta las reacciones encontradas de los residentes en las regiones controladas por Rusia ante el sorprendente cambio de postura del presidente Donald Trump, quien afirmó que Ucrania podrá recuperar todo su territorio, incluido Crimea, de Rusia. Todos estos nuevos acontecimientos serán el tema principal del video de hoy. El 24 de septiembre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió a la comunidad internacional en la Cumbre de la Plataforma de Crimea, celebrada al margen de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La cumbre reunió a más de 60 países y organizaciones participantes, marcando la primera vez que este foro se organiza a escala global. Rusia está desesperada por normalizar el conflicto, y eso es exactamente lo que debemos combatir con firmeza. No permitir que la ocupación rusa se convierta en algo que el mundo pueda ignorar fácilmente. No puede haber una normalización de la guerra de Rusia. No se deben relajar ni levantar las sanciones contra Rusia mientras continúen el conflicto y la ocupación. While the war and occupation continue. There must be no forgiveness. No puede haber perdón por lo que Rusia ha hecho, comenzando en 2014. Deben ser obligados a rendir cuentas por sus acciones en esta guerra, una guerra de la que solo Rusia es responsable. El proceso de desplazamiento forzado de la población indígena sigue en marcha. Si Crimea no es liberada, en el futuro podríamos presenciar la desaparición total del pueblo tártaro de Crimea como comunidad étnica originaria. Si para Ucrania en general, la liberación de Crimea es principalmente una cuestión de restaurar la integridad territorial y garantizar la seguridad nacional, para el pueblo indígena de Crimea es una cuestión de supervivencia, o seguir existiendo y desarrollándose, o desaparecer completamente como pueblo originario. Letonia cree firmemente en un mundo donde Ucrania sea íntegra y libre, donde se respeten sus fronteras, su pueblo esté seguro y su futuro sea decidido por ellos mismos. Los principios de la Carta de las Naciones Unidas deben ser respetados y protegidos. Quiero reiterar una vez más que Crimea pertenece a Ucrania. Gloria a Ucrania. Lituania nunca reconocerá la ocupación y anexión rusa de Crimea, Sebastopol, ni ningún otro territorio de Ucrania. Para nosotros, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania no son negociables. Al apoyar a Ucrania, también contribuimos a defender los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, principios que no pueden ser silenciados. Lituania exige la liberación inmediata de todos los ciudadanos ucranianos detenidos ilegalmente en Crimea, incluidos periodistas, activistas de derechos humanos y luchadores sociales. Instamos a la comunidad internacional a solidarizarse con ellos y garantizar que sus voces sean escuchadas. Hoy reafirmamos una vez más que Crimea pertenece a Ucrania y que la ciudad de Sebastopol también pertenece a Ucrania. La integridad territorial de Ucrania debe ser restaurada. El imperialismo no tiene cabida en el siglo XXI. La Cumbre de la Plataforma de Crimea es un evento anual destinado a discutir la ocupación y anexión rusa de la península de Crimea, así como las acciones militares más amplias de Rusia en Ucrania. Mientras tanto, los residentes de Crimea y Donetsk, controladas por Rusia, han expresado su oposición a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 23 de septiembre, Trump sorprendió con un cambio notable en su tono al afirmar que Ucrania podría recuperar todos los territorios ocupados por Rusia, que representan aproximadamente una quinta parte del país. Esta postura de Trump, según la cual Ucrania podría recuperar todo su territorio, contradice sus declaraciones anteriores de que Kiev debería ceder tierras a cambio de un acuerdo de paz. No, en los 30 años desde la caída de la Unión Soviética, prácticamente no se construyó nada aquí. Mira, todo lo que hay ahora se construyó después de 2014, cuando Rusia tomó el control de Crimea. Carreteras, infraestructura, todo es posterior a ese momento. No creo que la gente quiera volver a Ucrania, que está sumida en el caos actual.
Creo que es irreal que Ucrania recupere los territorios perdidos, porque la población local no quiere reintegrarse a Ucrania. Esa es precisamente la razón por la que hemos estado luchando contra Ucrania durante 10 años, para defender nuestros derechos y nuestra capacidad de desarrollar nuestro potencial cultural, especialmente el derecho a usar nuestro idioma. Depende de los acuerdos. Si los que están en el poder ahora siguen allí, ¿por qué no? Pero las relaciones entre Ucrania y Rusia necesitan cambiar, ¿no es así? Necesitamos volver a ser hermanos otra vez. Según el analista político Mikhail Sinelikoborishak, el cambio en el tono del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a Rusia y Ucrania, se considera un éxito del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero Moscú no lo ve como un punto de inflexión estratégico en las relaciones bilaterales. Según este experto, las declaraciones de Trump han generado descontento en el Kremlin, pero no mucho más. Moscú cree que aún puede captar la atención del presidente Trump para transmitir su punto de vista. El cambio en el tono de Trump es el resultado de un éxito innegable en los esfuerzos de comunicación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Si consideramos el camino que ha recorrido, desde el escándalo memorable de antes hasta su capacidad actual para influir en la visión del mundo de Trump, esto ha generado descontento en los círculos políticos del Kremlin. Ellos saben que el presidente Trump es una figura influenciable y lo importante es quién se acerca a él, quién puede presentar la información de manera que encaje con su visión del mundo y lo entusiasme. подать информацию так, что она, во-первых, уложится в картину мира, во-вторых, она ему понравится. Trump se dio cuenta de que todos los esfuerzos previos en la dirección anterior no dieron resultados. Cuando se le presentó un plan alternativo, y este plan le resultó atractivo, tal vez porque mostraba una perspectiva clara de resolución, el presidente estadounidense se entusiasmó de inmediato y publicó su mensaje. ¿Por qué esto molesta a Moscú, pero no los lleva a la ira o a preocuparse de que todo se haya derrumbado? Porque han preparado varios canales de influencia sobre Trump. Si estos canales llegan a su otro oído, el panorama podría cambiar nuevamente. Rusia se ha adaptado completamente al estilo de Trump. De hecho, en comparación con Biden, el mandato de Trump en Moscú sigue siendo visto como una oportunidad. No habrá un deterioro más grave en las relaciones, simplemente porque no hay más espacio para que empeoren. Cruzar ese límite significaría una escalada directa, algo que Trump no hará, porque destruiría la imagen de hacedor de paz que está construyendo cuidadosamente. Así que, sí, habrá más publicaciones en redes sociales con distintos grados de razonabilidad, pero no espero nada especial más allá de eso. Rusia controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, que se extiende desde el noreste del país hasta la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014. Rusia controla casi toda la provincia de Lugansk y cerca de 2/3 de la provincia de Donetsk, dos regiones que forman el estratégico centro industrial de Donbass en Ucrania. Más de la mitad de la provincia de Jersón y parte de la provincia de Zaporilla están bajo control ruso. Además, las fuerzas rusas controlan algunas áreas pequeñas en las regiones de Kharkov y Sumy, en el noreste de Ucrania, y han capturado varias aldeas en la provincia de Dnipropetrovsk. La guerra en Gaza sigue escalando con nuevos acontecimientos. Hamás ejecutó a 3 personas acusadas de colaborar con Israel, mientras que Israel fue acusado de destruir un centro médico clave en la ciudad de Gaza. Según Reuters, un video que muestra la ejecución pública de 3 hombres acusados de colaborar con Israel, llevada a cabo por Hamás, se difundió en redes sociales. Reuters identificó el lugar como la ciudad de Gaza basándose en los edificios, una gasolinera, el sistema de calles y los letreros visibles en el video.
que coinciden con imágenes de archivo y fotos satelitales de la zona. Según un funcionario de seguridad palestino, la ejecución fue realizada por la Sala de Operaciones Conjunta de la Resistencia Palestina. Este es uno de los pocos casos documentados de una ejecución pública en Gaza. Durante la guerra, Hamás ha informado que ha castigado públicamente a algunas personas por acusaciones como robo o colaboración con Israel. Sin embargo, este video se considera una de las pruebas más gráficas e impactantes. En un desarrollo relacionado, según la agencia IP, el 23 de septiembre, una organización médica palestina, sin fines de lucro, informó que Israel destruyó su principal centro médico en la ciudad de Gaza tras ordenar una evacuación. La Sociedad de Socorro Médico Palestino afirmó que un ataque israelí redujo a escombros su edificio de 6 pisos en el barrio de Tel Al-Hawa. Este centro era una de las instalaciones médicas más importantes de la ciudad, proporcionando servicios de donación y análisis de sangre, tratamiento de lesiones, medicamentos contra el cáncer y atención para enfermedades crónicas. Hasta ahora el ejército israelí, que ha bombardeado y atacado hospitales en Gaza en múltiples ocasiones durante la guerra, no ha emitido comentarios. Muchos hospitales en la ciudad, que ya enfrenta una crisis de hambruna, han tenido que cerrar mientras las fuerzas israelíes avanzan. Tel Aviv acusa a Hamás de usar instalaciones médicas con fines militares, lo que podría despojarlas de la protección bajo el derecho internacional, aunque el ejército suele proporcionar poca o ninguna evidencia de la presencia significativa de grupos armados. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha colaborado con esta organización benéfica, condenó el ataque, afirmando que los ataques a instalaciones médicas deben cesar y que la violencia sin sentido debe terminar. Israel enfrenta críticas a nivel mundial por su campaña militar en Gaza, que ha causado una destrucción masiva y ha provocado la muerte de más de 65.000 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Una agencia internacional de monitoreo del hambre informó que partes del territorio están al borde de la hambruna. En los últimos días, Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal se unieron a la lista de países que reconocen al Estado de Palestina. Estas acciones se consideran una respuesta a la frustración por la campaña militar de Israel y un impulso hacia la solución de 2 estados, pero han generado descontento en Israel y su aliado cercano, Estados Unidos. El presidente Trump criticó estas acciones, argumentando que son una recompensa por los actos brutales y horrendos de los combatientes de Hamás. En una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que reconocer al Estado de Palestina no significa olvidar el ataque de Hamás de octubre de 2023. Bueno, creo que eso es como honrar a Hamás. Y no puedes hacer eso después del 7 de octubre. Absolutamente no. Lo que queremos es que los rehenes regresen. Y no uno por uno durante 2 años. Nosotros somos los que hemos rescatado a los rehenes. Siempre lo dije. Se lo dije a Steve Witkoff, se lo dije a Marco Rubio, que los últimos rehenes serán los más difíciles. Pero no puedes honrarlos con cosas como las que sugeriste. Todo lo que puedes decir es, queremos que los rehenes regresen y queremos que esta guerra termine. Queremos que termine. Esto es realmente un cambio importante. Nadie, absolutamente nadie. El presidente Trump tiene toda la razón. Nadie olvida el 7 de octubre. Estuve allí días después, abrazando a las familias con todo mi corazón. Todos sufrimos esos ataques terroristas horrendos. Por cierto, también perdimos muchos ciudadanos franceses en esos ataques terroristas. Pero después de casi 2 años de conflicto, ¿cuál es el resultado? Una vez más han matado a líderes de alto rango de Hamás. Eso funciona. Es un gran logro. Pero al mismo tiempo, hay tantos combatientes de Hamás como al principio. Entonces, esto no funciona para destruir a Hamás. No es el camino correcto para proceder. Tendremos una solución y esperamos que sea una solución buena para todos. Pero ya es hora de que esto termine. Estamos a punto de tener una reunión muy importante. Creo que la reunión que tendremos en unas horas será una de las más importantes aquí. Y hemos tenido muchas reuniones importantes, muy buenas. Entiendo tu punto de vista y el de otros. Tenemos que resolver esto. Tenemos que traer a los rehenes de vuelta. Queremos terminar la guerra. Eso es muy importante. Vamos a terminar el conflicto, traer a los rehenes de vuelta y queremos que todos regresen. No queremos una situación en la que devuelvan a una persona y luego 3 meses después a 2 más. Hemos estado haciendo eso por demasiado tiempo. Para ser justos, hemos traído a muchos rehenes de vuelta, pero aún quedan 20 rehenes. He hablado con familias israelíes. Antes hablé con familias estadounidenses y trajimos a sus hijos de vuelta. Pero cuando hablo con las familias israelíes,
quieren traer de vuelta a su hijo perdido, con el mismo fervor que si estuviera vivo. El pasado 22 de septiembre, el presidente Macron copresidió una conferencia con Arabia Saudita sobre la solución de 2 estados. Sin embargo, tras casi 2 años de conflicto en Gaza y el aumento de los asentamientos israelíes en Cisjordania, crece la preocupación porque la perspectiva de un estado palestino se esté desvaneciendo. También en esta conferencia, el emir de Qatar, Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, afirmó que el ataque israelí a principios de mes contra los líderes políticos de Hamas en Doha fue un intento de sabotear las negociaciones de alto fuego en Gaza. Không một bên nào lại tìm cách ám sát phái đoàn đang đàm phán với mình, trừ khi mục tiêu của họ là phá hoại tiến trình đàm phán. Đối với họ, đàm phán chỉ đơn thuần là sự tiếp nối của xung đột bằng một hình thức khác và là cách để đánh lạc hướng dư luận Israel. Nếu cái giá của việc thả con tin Israel là chấm dứt chiến tranh, thì chính phủ Israel sẽ từ bỏ việc giải cứu con tin. Mục tiêu thực sự của họ là hủy diệt Gaza. هو تدمير غزة المناطق المحتلة بل Chúng tôi đánh giá cao vai trò của các quốc gia đã công nhận nhà nước Palestine. Những sự công nhận này chắc chắn mang ý nghĩa đạo lý bởi chúng gửi đi thông điệp rằng bạo lực và thêm bạo lực nữa sẽ không thể xóa bỏ một chính nghĩa công bằng như sự nghiệp của người Palestine. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia khác cũng hãy công nhận nhà nước Palestine. Por otro lado, el 23 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, anunciaron que completaron el cerco de la ciudad de Gaza. El comunicado señaló que 3 divisiones de las IDF rodearon la ciudad sin encontrar resistencia significativa del movimiento islámico Hamas. Hasta la tarde de ese día, aproximadamente 640.000 palestinos habían sido evacuados de la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja de Gaza. Antes del cerco, la ciudad de Gaza albergaba cerca de 1 millón de palestinos viviendo en condiciones extremadamente difíciles debido a la guerra prolongada. En los últimos días, el número de evacuados aumentó significativamente tras la orden de Israel de evacuar a zonas designadas en el sur de la Franja de Gaza. Fuentes médicas en Gaza informaron que al menos 29 personas murieron en los recientes cercos y ataques israelíes. 25 de ellas en la ciudad de Gaza. El ejército israelí llevó a cabo la operación durante el feriado judío de Rosh Hashanah. Según Axios, el presidente Trump planea presentar un plan basado en principios estadounidenses para poner fin a la guerra en Gaza en una reunión con líderes de países árabes, Turquía, Indonesia y Pakistán. El plan incluiría el rescate de rehenes, una hoja de ruta para la retirada de las tropas israelíes de Gaza y un mecanismo de reconstrucción posterior a la guerra sin la participación de Hamas. En un desarrollo relacionado, las autoridades palestinas y jordanas informaron que Israel cerrará indefinidamente el único paso fronterizo que conecta Cisjordania ocupada con Jordania a partir del 24 de septiembre hasta nuevo aviso. Israel no ha confirmado esta información. Este paso, ubicado en el Valle del Jordán, es la única vía internacional para los palestinos en Cisjordania sin pasar por territorio israelí. El paso ha estado cerrado la mayor parte del tiempo desde que un conductor de camiones jordanos mató a un soldado y un oficial de reserva israelí en la frontera.